Pero hablemos del corazón del intercesor. Sabemos que el corazón es donde nacen todas las cosas, que es el que más, ¿cómo diría yo? Confusión trae. Por eso hablaba de estar alineados al Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo tiene que ser el corazón de un intercesor? Rápidamente voy a lo seguro. Las características del corazón correcto. Un intercesor tiene que ser humilde. Tiene que tener obediencia a Dios, a sus pastores y líderes. Debe poseer un espíritu enseñable. Tiene que ser honesto. Tiene que estar libre de orgullo, rencor y faltas de perdón. Sobre todo el intercesor, porque es el que tiene visiones, puede ver, puede estar en el mundo espiritual. Entonces rápido que se le suba el orgullo. El intercesor debe ser determinado y debe estar de una sola pieza. Es decir, yo sé quién es mi casa, mis pastores, mi iglesia. Venga quien venga, no sigo a nadie porque yo tengo identidad en la casa. Y usted tiene que mantener su obediencia bajo cualquier circunstancia. Un intercesor tiene que ser discreto, no tiene que ser chusma, que le cuentan una cosa para interceder y ya lo sabe toda la iglesia. Sí, tiene que ser discreto, amante de la santidad y de la verdad. Debe ser sensible, disciplinado en la oración, libre del mal carácter, leal a sus autoridades, practicar buenos hábitos espirituales, de leer la palabra, ayunar, orar, etc. Debe ser confiable, debe ser prudente, no imprudente, que no le preguntan y ya está diciendo cosas. Tiene que ser servidor, generoso, adorador, de buen testimonio y debe poseer una excelente relación con Dios y sus pastores. Esto, si tuviéramos tiempo, lo desarrollaríamos, pero no tengo tiempo. Pero ese tiene que ser el corazón de un intercesor. La autoridad espiritual, les voy a leer. La autoridad espiritual no la conseguimos mediante títulos, sabiduría o nombres que nos pongamos. La autoridad solo se la da el Señor, y cuando Dios deposita la autoridad en alguien, no solo lo respalda, sino que aún las tinieblas lo van a reconocer y obedecer. Ahí hay un versículo bíblico. Entonces es muy importante que el intercesor tenga esas características de corazón. ¿Qué sucede si un intercesor no está sujeto a obediencia? Que tarde o temprano te va a dividir la iglesia. Fácil. Que tarde o temprano va a alargar el veneno. El intercesor está para interceder y no está para opinar. El intercesor está para traer los diseños de Dios, entregarlos a las autoridades, y las autoridades saben lo que van a hacer. El intercesor no es la autoridad máxima, ni estará por encima de sus pastores ni líderes. El intercesor forma parte, para que usted me entienda, del motor de la iglesia para que funcione en el nombre de Jesús. ¿Está conmigo? Denuncia espiritual. Bueno, lo vamos a pasar. Vamos identificando debilidad. Tengo que pasarlo y perdóneme, pero es que las oraciones, los ángeles no, porque hablamos hoy. Lo que movemos en la intercesión yo le hablé, el mundo espiritual, el milagro, la revelación, etc. Interceder en el espíritu, lo que hablé hace un momento del hablar en lengua, ¿sí? Eso es interceder en el espíritu, estar enfocados en la misión que Dios tiene. Tenemos que estar enfocados. Y cuando somos intercesores, tenemos que orar hacia la misma dirección. Esto, óigame, esto es importante. ¿Qué pasa cuando hay muchos intercesores? Que cada uno ora lo que se le da la gana. Uno empieza a interceder por el de la cárcel, el otro empieza a interceder por el perro, el otro empieza a interceder por Pedro, el otro empieza a interceder por los pastores. Tiene que haber una unidad en la intercesión. Y uno de los errores que se comete en la intercesión es que todos empezamos a gritar y no se entiende nada de lo que uno está diciendo. Entonces, cuando uno intercede, tiene que tomar uno el mando y dirigir la intercesión. Y si se está orando por la iglesia, no me venga a orar por África, no tiene nada que ver.
Sí, porque muchos, no, me acordé de doña Juana que tiene un dolor. A mí qué me importa ahora doña Juana, si estamos orando por la intercesión de la iglesia, ore por la iglesia. Entonces tenemos que saber ubicar. ¿Por qué? Porque todos levantamos oración y hasta el diablo dice, esto ni se entiende. No hay acuerdo, y como no hay acuerdo, no hay respuesta. Entonces yo sé que todos somos, los intercesores son guerreros, quieren todo el tiempo guerrear. Sí, pero espere su turno. ¿Sí? Hay intercesores de guerra, hay intercesores adoradores, hay intercesores de finanzas, hay intercesores de ministro, etcétera. Pero tiene que haber un orden a la hora de interceder. ¿Sí? Esto se lo dejo como para que no quede en el tintero. Es muy importante entender esto. Y cuando uno libera, es lo mismo. Yo le decía el otro día a los intercesores, digo, parece que ustedes ni escuela mía recibieron. 1000 veces le dije, cuando haya uno endemoniado, vaya uno, no se ponga a gritar. Tome la autoridad tranquilo y los demás oren. Mire, es decirle para que hagan lo contrario. Y salía de una reunión y veo a una chica que estaba endemoniada en el suelo. Y todos los intercesores, yo me acerqué y no les entendía nada. Y todos rojos, sin voz. Pero el demonio estaba allá adentro. Entonces los agarré y delante del demonio los regañé. Y le dije, a ver, ¿qué les dije? No, profeta, que no puede. Dijo, ¿qué va a hacer el demonio si no sabe a quién obedecerle? Le dije, cállense en todos. Se callaron. Porque empezaba una rapa. Y yo, cállese con ese rapa acá. Me agarré y le dije, aprendan. Estaba la chica así con los ojos para atrás, para adelante. Tenía el miedo. La pongo la mano, me agacho. Digo, en el nombre de Jesús, hablo tu espíritu y dije el nombre. Por ejemplo, Michelle, hablo tu espíritu ahora, hija. Y en el nombre de Jesús, toda opresión, te hago libre. Te hago libre, hablo tu espíritu. Estoy hablando a ti, corte. Ni 2 minutos. La chica quedó. La levantan y estaba libre. Y los otros estaban 1 hora ahí matándose. Cuando tú tienes que liberar a alguien, no dejes que el diablo robe la gloria de Dios, el show. Ahora. ¿No? Si hay alguien, tú tienes autoridad. Y en el nombre de Jesús, quien te gobierna ahora es el Espíritu de Dios. Y rompo tal lo que Dios te muestre por la sangre del Cordero. Y ahora te hablo, diablo, espíritu de tal, ¡fuera! Punto, ya está. Y los demás intercesores adoren. No quiero ni que oren en lengua porque me aburren. Adoren. Y así, punto, ya está. No, porque no podemos estar 3000 horas. O algunos que toman, no, hay que preguntarle al demonio cómo se llama. ¿Cómo te llamas? Tranquilo. Y empiezan, ¿desde cuándo atacas a mi generación? ¿Y qué te importa? Jesús lo hizo en un momento y era Jesús, no, Jesús no eres tú. Con los demonios no se habla. Se lo ordena fuera, punto. El nombre de Jesús tiene que ir. ¿Está conmigo? Eso dejando claro. Ahora, vamos a ir a las oraciones salmáticas, que yo creo que es un punto importante. Una cosa es orar en el espíritu y otra cosa es orar en el alma. ¿Quién es la persona que ora en el alma? Que entra a la oración, ponme música de alma. De alma. Ahí, bueno, ahí vamos. Entonces, que entra a la oración. Señor, mi hijo está en la droga. Señor, no sé qué. 3 horas llorando. Y sale peor de cómo había entrado. Y después uno le pregunta cómo está. No, y están con el alma. No, porque me dijeron. No, porque esto. Óigame. Tienes que dejar las oraciones del alma y comenzar a orar en la palabra de Dios. No puede ser que entres a orar y salgas peor de lo que estabas. Un día una mujer hacía eso.
Todo era el alma. Ay, profeta, que era todo el alma, todo el alma, todo el alma. Y tenía a su hijo, ella es colombiana, y tenía a su hijo acá y estaba en las drogas. Y siempre llorando por su hijo y siempre pidiéndome la misma oración hasta que vino la última vez y nunca más desde ahí. Y vino, profeta, le digo, ¿qué te pasa? Es que mi hijo, le dije, fulana, ya basta. Deja de andar llorando con el alma y con el alma. Empieza a profetizar sobre tu hijo. Métete en guerra, declara, toma la autoridad, declara las promesas que de Dios en tu hijo. No importa lo que escuches de él, hay una promesa, Dios lo marcó, Dios lo va a hacer, pero deja el alma. Desde ese día, santo remedio. Ella fue, hoy su hijo está sirviendo al Señor, se bautizó, está en la iglesia. ¿Cuándo comenzó a orar correctamente? Tú no puedes andar diciendo, si tú tienes a tu hijo lejos del Señor, pues deja de llorar. ¿Qué va a hacer con llorar? Y todo el alma que mi hijo, y me desvivo sin mi hijo. Ya, mujer, basta. Tienes que orar en el Espíritu. Tienes que tomar la autoridad. No te vayas orando siempre con el alma, porque nada vas a conseguir. ¿Está conmigo? Me hago comprender. Me hago comprender. Ok, no oremos con el alma, sino que Ana oraba, un ejemplo, Ana empezó a orar con el alma. Amargada, no tengo hijo. La Penina desgraciada le dio hijos a mi esposo. Esa Penina, ahí le das a esa impía. Yo tu sierva. Hasta que llegó un día que entendió que hacer oración en el alma no le sirvió. Le entregó a Dios y Dios hizo el milagro. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? No haga oraciones en el alma. Ahora, ¿qué es la oración de hechicería? Y esto sí vamos a escuchar bien. Porque la oración de hechicería se parece a la del cristiano, pero su raíz es diabólica. Lo voy a leer, préstate. Ya salimos del alma. Ahora vamos a... Ahí, vamos. Te quiero escuchar, no me bajes el sonido. Oración de hechicería dentro de la iglesia cristiana, mucha. Porque la oración de hechicería no la hace solo el brujo, la hacen los cristianos. Óigame. Cuando hablamos de esta clase de oración que existe lamentablemente dentro de las iglesias, obviamente no tiene nada que ver con el Espíritu de Cristo ni las enseñanzas que Él nos dejó. No son solamente los brujos que hacen esta clase de oración, sino que muchos cristianos levantan esta oración, como por ejemplo oran de esta manera: Señor Jesús, oro para que salga la gente de aquella iglesia. Como a mí me han disciplinado, entonces voy a sacarlos a todos. Oro para que salgan, les suceda algo, que los pastores hagan, se enfermen, a justicia. ¿Sí? ¿Qué es una oración de hechicería? Cuando un resentido se va de la iglesia, porque mayormente son los resentidos o los que disciplinaron, se van de la iglesia y se creen los espiritualoides del mundo. Van y se juntan con otros, porque los espíritus se atraen, se juntan con otros rebeldes y con otros sinvergüenzas, y comienzan, dice, vamos a juntarnos a orar para salvar a la gente de aquella iglesia. Y comienzan a orar: Señor, oramos para que esa iglesia se cierre, para que haga justicia, saca a la gente de aquel lugar, que venga la pobreza. Esas son oraciones de hechicería. Muéstreme en la escritura cuando Jesús enseñó a orar de esa forma. ¿Cuándo Jesús enseñó a ir en contra de su cuerpo? Jamás. Las oraciones de hechicería están incluso cuando uno pide esposo, que atan a uno. Yo he escuchado a gente que va en el altar: Señor, yo ato, amarro a mi esposo, el que tenga que venir. Oraciones de hechicería. Uno tiene que tener cuidado cuando ora. ¿Cuándo es la oración de hechicería? Cuando tú vas en contra de los principios de Dios. Cuando empiezas a orar
No, ese pastor no es. No, ese pastor no tiene la palabra, no tiene la sana doctrina. Señor, que venga algo. Y empiezan a hablar la ruina. Y se alegran cuando la gente sale de la iglesia. Y se alegran cuando pasa una desgracia en la iglesia. Eso es oración de hechicería. Y uno tiene que tener cuidado a eso. Dígale al que está a su lado, cuidado a eso. Cuidado a eso. Entonces las oraciones de hechicerías, yo puse acá, estas clases de oración contienen manipulación, ya que mucha gente que sale herido de la iglesia en rebeldía y orgullo, manipulan a las personas que conocen. ¿Qué hacen? Las llaman por teléfono. Déjame orar por ti. Déjame orar por ti, Padre, que salga de esa iglesia, que salga, que alcance la vida. Padre, esa iglesia no va a crecer. Le hacen esa oración. O lo que decía el otro día, te invito a una comidita, ven a comer a mi casa. Te ponen en la mesa y dicen, vamos a orar por ti. Y comienzan a orar en contra de tu iglesia, en contra de los pastores, en contra del liderazgo, para sacarte de tu destino profético. No, eso no pasa aquí. ¿Está conmigo? Digan fuerte amén si está despierto por ahí. Entonces yo puse aquí. Entonces, en rebeldía y orgullo manipulan a las personas que conocen, las envuelven, les mienten e intentan cambiarles el corazón por pura venganza personal, y esto los convierte en oración de brujería. Cuando alguien se congrega en su casa paternal teniendo la doctrina correcta y las enseñanzas del Señor, es una iglesia sana. La excusa que muchos oran en contra es lo típico: quiero sacarlos de la mentira. Generalmente las personas que levantan este tipo de oración han cruzado la línea fina y delgada hacia la brujería. Incluso ministros hacen este tipo de oración en contra de otros ministerios. Cuidado, toda manipulación es brujería. Hay personas que oran utilizando la hechicería cuando atan en el altar a Juan, a María, etcétera, para que sea su esposo. Hay gente que dice, no, Dios me reveló que aquel va a ser mi esposo. Y está casado. Y oran para que se muera la mujer. Yo lo he escuchado. Y oran para que se muera la vieja. Y viceversa. Oraciones de hechicería. Entonces uno tiene que tener cuidado en esta área. Cuando algún resentido se te vaya de acá y te agarre el telefonito y comience a hablarte que quiere tener un encuentro contigo, tú sabes que te va a manipular y lo que quiere hacer es cambiarte el corazón. Cierra la puerta a eso, porque la oración del Espíritu produce buenas cosas en el reino de Dios. No viene a destrucción, sino viene a edificación. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Dígale al que está a su lado, cuidado. Ok, ¿alguna pregunta hasta este momento? 5 preguntas, ¿ninguna? No, gloria a Dios, ya no preguntó, ya no le respondo. Muy bien, seguimos. Guerra espiritual, para hablarles así, soltarles. Dios nos ha llevado, como dije anteriormente, a dimensiones mayores, niveles más altos en la oración. La intercesión profética nos llevará a la guerra y por medio de ello debemos estar preparados y contar que en medio de la guerra espiritual, aparte de demonios y jerarquía, en la guerra se mueven, lo que dije, los ángeles. Todos podemos acá esta es la pregunta que le quiero hacer, que entramos en conflicto. La pregunta para ustedes: ¿todos podemos reprender? Ay, me gusta cuando empiezan así como que no saben qué contestar. Levanten las manos los que crean que todos pueden reprender. No, sí, claro, en el nombre de Jesús, obvio. A ver, ok, baje. Todos sí podemos reprender en el nombre de Jesús. Porque si te viene una opresión, tú reprendes en el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús hay poder. Ahora, la pregunta sería: ¿todos pueden hacer guerra espiritual? Ahí la tenemos clara, ok. No todos. ¿Por qué? Porque volvemos a hablar de lo mismo. Hay que tener nivel, hay que tener autoridad y hay que estar maduro para la guerra espiritual. Entonces, todos podemos reprender en el nombre de Jesús porque hay poder, pero no todos podemos hacer guerra espiritual. Eso que quede claro. Hay jerarquía de ángeles que ahora no se las voy a decir. Seguimos. Lo que quiero enseñarles, que creo importante, es el don de discernimiento.
Un intercesor tiene que tener el don de discernimiento. No lo voy a leer porque porque acá tengo el don, tengo la definición, tengo los síntomas, etcétera, etcétera. Pero lo único que voy a leerles es la definición y les voy a soltar, y esto es muy importante. La palabra discernimiento viene de la palabra hebrea bin, que significa separar o distinguir. Y sus derivados son observar, entender, prestar atención, atento, comprender, buscar y considerar. Juicio cuyo medio o por medio del cual percibimos y descubrimos la diferencia que existe entre varias cosas de un mismo asunto o situación específica. Criterio o capacidad de distinguir. El discernimiento de espíritu es un don, un regalo de Dios que funciona como radar en nuestras vidas para distinguir entre lo bueno y lo malo, la verdad y la mentira. Óigame, acá le voy a explicar así rápido. Es importante tener discernimiento, porque el discernimiento es lo que separa de la verdad a la mentira. El discernimiento te hace ver con qué espíritu viene la hermana a hablarme, qué espíritu se está moviendo detrás de ella. Porque hay gente que te puede hablar como buenita, mansita, pero tiene un espíritu jezabélico terrible que está actuando para llegar a ti y llegar a la cabeza, o quedarse con su esposo, o quedarse con lo que sea. Ahora, algo sencillo para que usted me entienda. Por ejemplo, ¿cómo funciona el don de discernimiento? Es decir, yo puedo que... Ven, hijita, tú, ayúdame. Sí, no te asustes, no te voy a hacer nada. Ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo la veo a ella, tú salúdame cariñosamente. Gracias. Yo la veo dulce, nunca la vi. Me pareció dulce, pero es como que hay algo aquí. No eres tú, ¿no? Pero es como que tú dices, como que no hay conexión, como que es bonita, habla bien, tiene palabra, pero es como que algo tu espíritu te avisa. Eso es discernimiento de espíritu, ¿sí? Entonces, hay momentos donde tú no sabes qué es, pero ya disciernes que tu espíritu, tú sientes el choque espiritual, ¿sí? Hay personas que se ven y tú sientes como, sin decir nada, tú dices, yo contigo no conecto, y la otra te está diciendo con el ojo, yo tampoco contigo, porque los espíritus son diferentes. Podemos hablar lo mismo, pero no quiere decir que tengamos el mismo espíritu, ¿sí? Porque los espíritus se mueven en diferentes áreas y hay diferentes espíritus. Entonces uno tiene que entender, por ejemplo, otra de las cosas, ¿cómo sé que es discernimiento espiritual? Número uno, nunca te lleves por la apariencia que ves. Jamás puedes sacar juicio de la apariencia, porque la apariencia te va a engañar. Entonces, ¿cómo sé que es discernimiento de espíritu? Por ejemplo, una vez le di la mano a un hombre. Por ejemplo, estábamos saludándonos, yo le di la mano a un hombre. Cuando es discernimiento y revelación, porque el discernimiento te trae la revelación. O sea, cuando yo le di la mano, me vino una serie de cosas a la mente, sin querer pensarlas, pero te viene porque Dios te está mostrando lo que esa persona posee. Cuando me dio la mano yo estaba que me la lavo, porque luego Dios me mostró espíritu de perversión, de masturbación, etcétera, etcétera. Y realmente al tiempo era así. Entonces, cuando tú te mueves en el espíritu de discernimiento, no es que estás mirando y decir, miro a Luisa, ¿qué le encuentro? Porque eso es brujería. ¿Sí? A ver, no, eso es brujería. O sea, cuando es discernimiento, está activado el don de discernimiento, solo tú ves a la persona sin estar pensando, te viene facetas, te muestra lo que puede ser, o ves brujería, o ves esto, ves lo otro, y es el Espíritu Santo que te está mostrando lo que porta ese espíritu. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Entonces es muy importante entender eso. Discernir, porque todo parece de Dios, pero no es de Dios. ¿Sí? Todos parecen ángeles, pero tienen pies de barro. Uno tiene que saber discernir. Si el discernimiento está en ti, te vas a librar de muchas cosas. Cuando hay discernimiento y te muestran un negocio que te va a dar fruto y poderoso, pero tú dices, esto funciona bien, pero hay algo que no me da paz. Oh, óigame, preste atención a la luz roja que el Espíritu le dice.
porque después va a andar llorando. Entonces el discernimiento funciona de esa forma. Puedes conocer o no a la persona, pero ya algo en tu espíritu se remueve. Puedes conocer o no a la persona, pero le das la mano. Óigame, muchas veces Dios te muestra cuando hay un contacto. Cuando tú le das la mano a la persona, Dios te muestra. A veces funciona el discernimiento así. Te muestra o te trae la palabra bruja, o te trae la palabra ocultismo, o lesbianismo, o lo que sea. Presta atención a eso. ¿Está conmigo? Sí, o mentiroso, o lascivo, o lo que sea. Entonces uno tiene que andar con el discernimiento, porque el discernimiento es sobrenatural. Y nosotros como hijos de la luz tenemos que estar atentos al discernimiento espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando uno, por eso el apóstol Pablo dijo, probad los espíritus. A los espíritus hay que probarlos. ¿Cómo se prueba? Como le dije. Por eso hay gente que nunca nos vimos y de repente tú dices, como que te conociera de toda la vida. Ay, te amo como si... Y de verdad que uno lo ama. Pero porque hubo un clic en el espíritu, tiene el mismo espíritu, el mismo Señor. Pero hay otro que tú dices, yo me siento incómoda con esa gente. Yo no puedo, tiene algo, tiene no sé qué, me molesta. No me mostró nada contrario, pero el Señor te muestra el espíritu. Y como los espíritus se conocen, tanto el espíritu de las tinieblas como el Espíritu Santo hacen un choque espiritual. ¿Está conmigo? Eso es muy importante que ustedes entiendan cómo tiene que funcionar el discernimiento y tiene que pedir al Espíritu Santo que le enseñe a discernir. Acá puse y termino con esta área, en probando los espíritus, pongo el versículo de Juan capítulo 4 versículo 1. Dice, amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que confiesa que Jesucristo no ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y como dije, hay que ponerlos en balanza, probar los espíritus. Mire, yo me encontré mucha gente dentro de la iglesia que parecían siervos de Dios, mujeres de oración, hombres tremendos, pero luego estaban podridos por dentro. ¿Está conmigo? A veces es difícil porque se camuflan bien, pero siempre habrá una alerta en tu corazón que te va a mostrar que hay algo incorrecto en esa persona. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el discernimiento va acompañado de la madurez espiritual. Y dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, pero los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, hay personas que si no son maduras pero tienen discernimiento, van a discernir cualquier cosa. Por eso, para discernir tienes que tener madurez. Y tienes que pedirle al Espíritu Santo que a la medida que te da discernimiento, te entregue también la madurez para saber cómo actuar cuando te encuentres enfrente de espíritus que no vienen de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y para finalizar, obviamente me tuve que saltar muchas clases. Rápidamente les voy a hablar. ¿Cuál es la finalidad de algunos de los boom, de los líos que nos hacemos? ¿Cuál es la finalidad de la palabra profética? Porque alguno, porque recibe una palabra, ya se cree Superman, o recibe una palabra y cree que ya es profeta. Nada que ver. O sea, el ser profeta o el oficio que Dios te manda a hacer, no lo recibes por una palabra. La palabra es como que te dice lo que Dios puede hacer. Pero hay un trabajo y hay un proceso. ¿Cuántos dicen amén? Sí, entonces quiero hablar un poquito de esto. Permítame leerlo porque es muy importante para mí esto, que usted comprenda. Dice, la profecía y la palabra profética es uno de los medios que el Señor usa muy a menudo.
Como en la antigüedad, así lo sigue usando hoy. Debemos comprender que cuando Dios usa a los profetas para dar o soltar la palabra profética a una nación, iglesia o persona, lo que hace es declarar directamente lo que está en el corazón de Dios. Puede ser una palabra futura o en tiempo real para dar directrices de los acontecimientos que van a venir y así librar, advertir o exhortar. Y dice Amós: ciertamente el Señor no hace nada sin revelar su secreto a su siervo, los profetas. Cuando hablamos de profecía, óigame bien, pensamos que el Señor siempre nos dirá algo así. Así dice el Señor: todo lo que tú quieras escuchar te diré, y te casarás con Jacinto, porque te quitaré del medio a su esposa que impide tu unión. Santo. Mire, esas profecías yo las he escuchado, Dios mío. Y se volvió vieja como una pasa de uva y nunca se casó. Aún hay gente pensando así, que Dios apoyará su distorsión. Dios no actúa así. La palabra profética anuncia lo que va a acontecer. Y esa palabra desata nuestro espíritu vida, creando lo que no había. Dios hablará conforme a lo que necesitamos para ser transformados y no conforme a nuestros deseos egoístas. ¿Está conmigo? ¿Qué pasa cuando te dice así te dice el Señor? Los profetas mayormente profetizamos así. O sea, cuando te sueltan una palabra, sean tus pastores o un ministro, lo que está diciendo es Dios te está diciendo: yo puedo hacer esto contigo si te atreves a tomarme de la mano y a pasar el proceso por el cual tienes que pasar. La palabra profética te puede decir, yo te puedo decir, hay un manto profético sobre ti. Hay un manto, y cada vez que yo profetizo cosas así, siempre yo tengo a los pastores de la casa a mi lado, delante de la persona, para profetizar. ¿Por qué? Porque la gente puede entender mal. Uno dice, hay manto profético, y ya cree que es profeta. Entonces agarra y menosprecia al pastor, menosprecia a los líderes. A mí me dijo que yo soy profeta y yo voy a profetizar. Puedes tener el llamado, pero no tienes la madurez. Puedes tener el llamado, pero tienes que pasar por el proceso. Ningún llamado se libra del proceso de Dios. Todo llamado al ministerio tendrás que aprender obediencia, tendrás que aprender a morir, tendrás que aprender a sujetarse, tendrás que aprender a honrar a tus padres, tendrás que aprender muchas cosas. Olvídese que el ministerio, porque te digan así te dice el Señor, profeta, usted ya salió profeta. Mentira. La palabra de Dios, la profecía, Dios te dice, te invito, yo puedo hacer contigo si tú estás dispuesto a pagar el precio. Punto, ya está. Está conmigo. Está conmigo. Entonces, ¿qué es la falsa profecía? No voy a hablar de la profecía para que usted tenga conocimiento. ¿Qué es la falsa qué produce la falsa profecía en nosotros? Cuando vienen palabras del alma. Hay gente que no te da una palabra profética, sino te da palabras del alma. Oh, te va a ir bien porque desea que le vaya bien. Deseo que venga tu hijo al Señor. Y comienzan a profetizar cosas que el Dios no le dijo. Son palabras almáticas, y las palabras almáticas atan. Y las palabras almáticas desatan hechicería. Entonces tiene que tener cuidado. No se deje poner la mano por cualquiera. Usted, y yo soy ministra, yo le enseño a la gente: usted no corra porque allá dice que le van a orar. Quédese quietito, porque encima que lo ministran, luego me viene endemoniado y lo tengo que liberar. Entonces, en la imposición de manos es importante que los ministros lo hagan a la gente, pero no se deje poner la mano por cualquiera, porque lo que la persona tiene se lo imparte. En Argentina había un caso. Un pastor invitó a otro pastor. Un pastor reconocido invita a otro pastor reconocido, miles de personas. Congreso de jóvenes. Ese pastor ministró. La gloria estuvo aparentemente ahí. Pasadas semanas del congreso, comenzaron los jóvenes con temor y con vergüenza a decirle al pastor que sentían que eran atraídos por otros hombres. Jóvenes que habían crecido en la iglesia.
Y comenzó como esa atracción de sentirse con otros hombres. No era uno, no era dos, no eran 10, eran muchos. Ahora, el pastor rompiéndose la cabeza orando, ¿y qué pasó acá? ¿Qué pasó? Estos que se están volviendo a la homosexualidad, este espíritu tal y cual y cual y cual. Dios lo llevó a mirar la vida de ese pastor. Dicho y hecho, ese pastor estaba engañando con su esposa con otro ministro. Deje de andar poniendo la cabeza a cualquiera, porque después lo tienen que liberar. Usted ponga la cabeza donde hay autoridad aquí, que me ministren lo que sea, pero deje de correr para que le pongan la cabeza, porque lo que uno tiene le va a impartir. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Dígale al que está a su lado, no ponga la cabeza donde cualquiera. No tiene necesidad, tiene su casa, tiene sus pastores. Cuidado con eso. Entonces, ¿qué produce la falsa profecía? Dependencia absoluta de profecías y no de la palabra de Dios. Mire, a mí me revienta, perdóneme que sea tan expresiva, me revienta la gente que cuando vos me dice, profetíceme, uy, se me arde la... Mire, porque creen que los profetas somos brujos, que tenemos la bola de cristal. Sí vemos, obviamente, pero no hay cosa peor que usted le diga a un profeta que le dé una profecía. Si Dios no se la quiso dar ahora, no me la pida después. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? La falsa profecía te hace dependiente de buscar profecía, pero esa gente que busca profecía ni siquiera tiene media hora para estar en la presencia de Dios. Dígale al que está a su lado, no busques profecía, busca la palabra de Dios. Entonces, ¿qué produce la falsa profecía? Ceguera espiritual. Anula el entendimiento para evitar que entendamos la verdad. ¿Está conmigo? Entonces, cuando hay falsa profecía, te hace dependiente a la profecía y luego se te anula el entendimiento de la verdad para ir detrás de encantamientos divinos, como dice el apóstol Pablo. Óigame, tenga cuidado con eso, que hay muchos que están profetizando de esa forma. Cuidado, trae emoción a la carne viva. Es decir, siempre están tocando nuestras emociones y nuestras necesidades. Hay profetas, entre comillas, los que profetizan a la emoción de la gente. Tocan las emociones, tocan el corazón, dicen lo que la gente quiere escuchar, pero anulan la voz de Dios y dejan de decir lo que Dios dice por agradarle al pueblo, por tener una ofrenda mejor. Óigame, los verdaderos profetas te van a decir lo que tú no quieres oír, te lo van a decir. Y los verdaderos profetas te van a encaminar, te van a alinear. Usted tiene que saber que un verdadero profeta te va a llevar a la palabra y te va a llevar a la persona de Cristo. El verdadero profeta no te hace dependiente del profeta, sino que te hace dependiente de Cristo. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Levante la mano y diga amén. Y acá pongo esto. Dicen lo que quieren escuchar y así tener simpatía en tu alma, rechazando lo que verdaderamente Dios está hablando. Profetizan de algo de verdad, pero desvían con conceptos y mentiras, usando como base la palabra de Dios, y así profetizan falsedades. Óigame, hay gente que profetiza de una cierta verdad, pero luego les ponen, distorsiona la palabra profética. Por eso el apóstol Pablo habla y dice, no escuchen a los adivinos, no escuchen a aquellos que vienen a encandilar el alma. Usted tiene que saber que y le enseño aquí que toda palabra profética siempre tiene que tener base bíblica. Siempre. ¿Está conmigo? Siempre. Yo no tengo nada en contra, mire, perdónenme, pero yo no tengo nada en contra de los profetas que predican todo el tiempo prosperidad y que todo te va a ir bien. Pero hay un momento que no puedes andar predicando todo el tiempo, te va a ir bien, te va a ir bien. Los profetas, hablo de los profetas, que te va a ir bien, te va a ir bien. Sí, te voy a regalar 5,000 coches. Sí, te voy a regalar, no, o sea, bien. Pero la gente queda carenciada
Porque hay profetas que solo le dicen todo lo bueno, pero no le dicen que enderecen sus pasos, no les corrigen, no les dicen que deje el pecado, no les dicen que se casen, que no estén rejuntados, no le comienzan a decir, óigame. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Yo de esos conozco mucho, créame. Muchos. Seguimos. ¿Qué produce la falsa profecía? Espérese, acá. Bueno, yo pongo, recuerda que toda profecía debe ir alineada a la palabra de Dios. Jesús debe ser el centro de la profecía y exaltado en ella. El verdadero profeta es aquel que camina conforme a la Escritura, profetiza conforme a la Escritura y exalta a Jesús en ella. No haciendo dependiente a las personas del profeta, como hoy en día hay muchos, sino que haciéndoles dependiente de la persona del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Acuérdese que Jezabel también profetiza. Acuérdese que los Baales también profetizan. Uno tiene que tener cuidado en eso, porque hay gente que le cree tanto a Dios, que cree que Dios está hablando y Dios no está hablando, y les dan una palabra que traen destrucción a sus vidas por causa de una mala profecía. Y después con razón que los pastores se enojan con los profetas. Pero no somos los profetas, sino que a veces la gente o a veces el profeta. ¿Entiende lo que le quiero decir? ¿Está conmigo? ¿Está aquí? ¿Está vivo? Muévame porque despiérteme a mí. Gloria a Dios. ¿Algo que quieran decir? Terminamos. Y creo que esto es importante. O sea, la palabra profética, cuando Dios habla, nos hace engendrar lo que no existía en nosotros. Y comienza a crear lo que en nosotros no estaba creado. Ahí puede ir a Génesis, cuando el Señor habla y la tierra está desordenada, vacía, y Dios da una palabra y la tierra se llena y la tierra se comienza a ordenar. La palabra profética te ordena y comienza a crear algo nuevo en ti que no estaba. Vamos a lo último. Con sueños, visiones. Y vamos a hablar de pesadilla y de que algo le cayó mal. O sea, esto hay que tener claro. Si no, porque hay gente que hay como que guerra espiritual, y es que el chorizo que se comió en la noche le hizo mal y le hizo tener pesadillas. Entonces, ¿qué son las visiones internas o los sueños internos y los sueños externos? Y quiero acá ir a la palabra. Tiene que entender que Dios trae visiones. Y la visión puede ser interna, que mayormente es como en el antiguo pacto, que la visión interna viene cuando estás durmiendo. Hay mucha gente que Dios le habla en sueños. Hay mucha gente que Dios le muestra lo que va a acontecer a través de los sueños. En el libro de Génesis relata, ¿se acuerda? Génesis capítulo 28, versículo 15 al 20. Habla de Jacob, ¿sí? Que Jacob se quedó dormido y que cuando durmió él tuvo una visión de que ángeles subían y bajaban, y que ahí él ungió aquel lugar y dijo: esto es casa de Dios y puerta del cielo. Bueno, o al revés, como sea. Entonces, los sueños es un motor, por decirlo así, donde Dios se comunica con nosotros, ¿sí? Cuando está nuestro cuerpo descansado, muchas veces tenemos sueños que son de Dios. ¿Cómo sé que la visión que recibí es de Dios? Porque siempre, ¿cómo diría? El detonante es que vas a tener paz y no vas a tener confusión. ¿Está conmigo? Recuerde que Dios es un Dios de paz y no es un Dios de confusión. Entonces, cuando hay un sueño que viene de parte de Dios, te va a dar una directriz específica para un resultado glorioso. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, si usted dice: Dios me habló y vi destrucción y que la bola de fuego cayó en mi casa y mató a todo, óigame, usted lo que comió es algo que le cayó mal. Usted tiene que entender que las visiones vienen internas cuando mayormente dormimos. Esto le pasaba a los profetas mayormente en el antiguo pacto. Cuando duerme, Dios empieza a hablar a nuestro espíritu. Ahora, ¿qué es la visión externa o el sueño externo? Cuando tú tienes una visión despierto. Cuando tú estás y de repente tienes una visión.
comienzas a verla con los ojos abiertos o se te pone algo en la pared. Eso es una visión externa donde Dios te está hablando. Ahora, los sueños, como dije, es el motor donde Dios nos habla. Ahora, distingamos de lo que es, que no está en el manual, pero distingamos de lo que es guerra espiritual y vamos a distinguir lo que es sueño y lo que es pesadilla. Como alguien comentaba por aquí hoy, que no, que yo soñé que esto, que el otro. No siempre, déjese de estar como en el horóscopo, no siempre los sueños van a tener significados. Porque siempre queremos encontrarle que hay, y no hay nada. Sea tranquilo. Tenemos que saber que hay sueños normales, que todo lo que guardamos en nuestro subconsciente muchas veces sale y se te mezcla el subconsciente y son sueños normales, donde Dios no te va a decir nada. Ahora, están las pesadillas. ¿Qué son las pesadillas? Que usted vio Freddy Krueger, se va a dormir y sueña que Freddy lo busca para rajarlo entero. ¿Está conmigo? Entonces que sueña que lo sigue un lobo, que no sé qué. Pesadillas es algo que se produce también en nuestro subconsciente. Ahora, ¿qué es guerra espiritual? ¿Cómo discierno yo cuando es una guerra espiritual? Fácil, lo que alguien comentaba por aquí. Cuando tú tienes una guerra espiritual, el diablo te va a atacar o trae la guerra cuando nosotros estamos dormidos. ¿Por qué? Porque nuestro físico, como dije, está descansado y no se puede defender, no puede reaccionar. Entonces, hay personas que cuando están durmiendo tienen una guerra espiritual y que a veces piensa que es la mente, pero no es la mente, es tu espíritu mismo que está luchando. Porque el espíritu no duerme y el espíritu es eterno. Entonces, como los demonios también son espíritus, ahí se viene la batalla espiritual. Por eso hay gente de que puede decir, bueno, yo me veía en tal lugar y de repente comencé, no sé, por decir algo, a ver serpientes. Serpientes en la escritura representan demonios. Los escorpiones y las serpientes representan demonios. Entonces, cuando tú ves que las serpientes vienen, por decir algo, y de repente alzas los ojos y ves a una mujer de negro, y cuando tú quieres pelear comienzas a quedarte así como sin fuerza, no puedes reprender, sientes que te estás ahogando, que estás luchando. Eso es guerra espiritual. ¿Está conmigo? Entonces, cuando pasan esas situaciones, tú estás teniendo una guerra espiritual. O ahí el demonio o la persona o como se presente te comienza a amenazar. Tú sabes que como que tú dices, pero es real, como que hubiera estado ahí, es algo real. Siento que me agarraron de verdad, siento que me tienen acá. Yo estoy luchando y en el sueño estoy diciendo en el nombre de Jesús y ahí desatas la batalla. Óigame, una de las cosas que me dijo el Señor, como le dije, si fuera en la mente tú no puedes ganar, porque no se puede reprender la mente. Cuando uno dice, no, en mi mente dije en el nombre de Jesús, un día el Señor me dijo, no es la mente, tú lo estabas diciendo en el espíritu, pero como estabas dormida, no distingues lo que es la mente y lo que es tu espíritu, porque lo que pelea ahí es el espíritu. Entonces en un momento que tú estás ahí, que sientes que te están matando, que sientes la opresión, que sientes que el diablo está ahí, tú estás inmovilizado en el sueño, pero cuando dices en el nombre de Jesús, te reprendo, tú te despiertas y sientes a veces las señales. Óigame, hasta sientes las señales en el cuerpo de la batalla. Eso es guerra espiritual. Miren, y con esto finalizo para que entienda lo que es guerra espiritual y no se invente ahí películas raras. El año pasado, no sé para dónde iba a viajar, pero el año pasado para mí fue un año de lucha, de batalla muy intensa, que a usted no le importa qué, pero yo tuve. Entonces, eso fue tenaz, ese año fue tenaz para mí. Entonces, cuando me acuesto una noche, y me pasa a veces muy a menudo, porque cuando uno es intercesor o cuando uno es profeta o está en peleas, los espíritus se te manifiestan literalmente, ya hasta despiertos se te manifiestan. Entonces esa noche yo me acosté, mi esposo no sé si estaba en la habitación de arriba ese día, que no sé qué estaba haciendo, yo me acosté y antes de dormirme
literalmente yo siento que la habitación se me invade de una atmósfera bien pesada y me entró miedo, pero bien fuerte. Entonces, cuando yo quiero reaccionar, lo que me pasa a mí personalmente, cuando se me manifiestan los demonios, comienzo a ir como un zumbido en el oído fuerte, 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 fuerte. Entonces, cuando yo quiero así y te adormece, es como que te adormece. Porque es como la serpiente que te hipnotiza para que tú te adormezcas y entonces ella pueda obrar. Entonces yo comienzo, y cuando siento eso quiero despertarme, el cuerpo está paralizado, no puedo, pero tengo los ojos abiertos. Yo no me dormí, o sea, no me dormí, tenía los ojos abiertos. Y cuando me quedo con los ojos abiertos, entonces yo veo una sombra ancha, alta, y una opresión. No me decía nada, pero él se acercaba y era como que una cosa pero bien fea, bien fea, bien fea. Entonces yo comencé en mi espíritu, porque no podía abrir la boca, y quería, y comencé en mi espíritu, y quería yo en el nombre de Jesús, y no me salía la voz, y en el nombre de Jesús. Era una cosa horrible. Entonces, cuando hubo ahí un cuerpo a cuerpo, como yo digo, hubo una pelea, hasta que después de un tiempo yo puedo decir en el nombre de Jesús. Y cuando digo así, la sombra esa se va y mi cuerpo vuelve. Pero cuando yo miro acá, tenía como una mordida acá, literal, como una mordida de 2 dientes acá y uno acá. Y cuando yo no me di cuenta esa noche, reprendí, pero cuando me levanto, yo me veo esto hinchado. Y cuando me miro al espejo, era como una mordida de serpiente. Y se me empezó a infectar. Y el brazo no lo podía movilizar. Se me quedó duro. Durante una semana me dolía, yo lloraba. Y encima tenía que ir a ministrar. Yo decía, no puedo. Me tuvieron que venir a hacer masajes. El esteticien de la iglesia venía profeta, pero eso es una mordida. Yo no le iba a andar contando a ella. Se me empezó a inflamar como con veneno. Entonces se me levantó así como llagas, pero como horrible, o sea, una cosa bien fea. No se me sanaba y yo no podía mover. Y cada día que pasaba, el brazo se me quedó así duro, no lo podía mover. Y cuando me venían a hacer los masajes, Dios mío, veía las estrellas. Una cosa horrible. Duré una semana, casi 2 semanas así, sin poder movilizar. Y me acuerdo que me tuve que ir a ministrar, así con el brazo un poco duro, porque no podía. Cuando yo veo eso, y cuando el Señor comienza a hablarme, yo dije, claro, vino la serpiente a tirar veneno sobre mi brazo. Porque cuando tú pasas batallas bien fuertes, es como que las tinieblas aprovechan a juntarse, a ir de una vez contra ti. Entonces el año pasado fue bien fuerte para mí. Y entre eso pasé esas luchas espirituales. Eso es una guerra espiritual. A veces te quedan secuelas. Puedes estar dormido o no, pero tienes la lucha espiritual. Ahora, ¿qué es lo bueno de todo esto? Que si el diablo se preocupa por ti, es porque tú vales mucho. Dígale al que está a su lado, si el diablo no se preocupa por ti, ni para el diablo sirves. ¿Está conmigo? Entonces, el intercesor vive experiencia de este tipo. El que está ya puesto de verdad, no el intercesor. Entonces, lo bueno de todo esto es que te hagan cuando tú reaccionas y dices, en el nombre de Jesús te reprendo y te vas. Así se van, así. Por eso muchos se inmovilizan. Yo sé que a muchos les pasa esto. Se quedan así. ¿Por qué? No puedes hablar. Porque el diablo te inmoviliza. Porque sabes que si él es cobarde y si te enfrenta cara a cara, tú le vas a ganar siempre. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Y hasta aquí cerramos. Hay mucho, pero no le di versículo. Acá tiene versículo, tiene todo. Pero quiero hacer esto. Entonces, tiene que saber discernir lo que es un sueño, lo que es una batalla espiritual, lo que es una pesadilla y lo que es que usted comió mal. ¿Está conmigo? Entonces eso es muy importante. Termino con esto. ¿Cuál es la opresión espiritual? ¿Qué es opresión espiritual?
Una cosa es estar endemoniado, que el demonio está dentro de ti, y otra cosa es tener opresión que viene de afuera hacia adentro. Una opresión espiritual, viene el cansancio. Puedo hablarte del espíritu de estupor, el espíritu del sueño, el espíritu de que te cancela tus sentidos. La opresión espiritual viene para cansarte, trae sueños sobre ti, es un pesar que tú no entiendes, es algo que está sobre ti y como que te persigue una nube que te envuelve, una opresión que te duele la cabeza. Eso es opresión. Tienes que reprenderla en el nombre de Jesús, porque la opresión se va, se difumina cuando tú tomas la autoridad de Cristo. Lo que me encanta de la guerra espiritual es que no tienes que hacer mucho lío, solamente en el nombre poderoso de Jesús, y los demonios te tienen que obedecer. Los demonios no pueden permanecer. Y cuando tú ves que en el nombre de Jesús hay poder, aleluya, entonces hay victoria sobre tu vida.